Bien. Bien, la semana pasada empezamos lo que se convirtió en una miniserie, porque nada más van a ser 2 mensajes, el de la semana pasada y hoy, en donde estamos iniciando el año orando. Les decía yo la semana pasada que no hay mejor forma de iniciar el año que poniéndonos en manos de Dios, poniéndonos en oración en manos de Dios. La semana pasada tuvimos oportunidad de orar cada uno de nosotros, primero por nosotros, por nuestro propio corazón. Si estuvieron por aquí, se acuerdan que estuvimos orando porque Dios nos diera poder en el hombre interior, que es el que debería de dirigir nuestra vida, ¿ya? Para que estemos arraigados, cimentados en su amor. O sea, que sea más importante para nosotros el amor que el conocimiento, de manera que podamos realmente disfrutar de la total plenitud de Dios mientras estamos en esta vida. Esta semana, como pueden ver en su programa, vamos a hablar acerca de nuestra misión. Vamos a orar para que podamos cada uno de nosotros cumplir nuestra misión aquí en la tierra. Miren, si se ponen a pensarlo, se van a dar cuenta que esas 2 cosas forman el plan de Dios para su vida. O sea, el plan de Dios empieza cuando Él te salva, ¿verdad? Cuando te llama a Él y tú respondes a ese llamado y empieza a santificar tu corazón. Pero no termina ahí. Continúa con extender ese mensaje de amor, las buenas noticias de salvación a otras personas a tu alrededor. Esa es nuestra misión. ¿Okay? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar y a orar acerca de nuestra propia misión. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por ese amor que nos mostraste al enviar a tu Hijo Jesucristo a la cruz. Porque eso, Señor, compró vida para nosotros y nos abrió la puerta para ir directo a ti, tener acceso a ti, Señor, poder alabarte, poder conversar contigo, escuchar de ti, sentir tu presencia y tu guía. Te damos gracias, Padre, pero sabemos, Padre, que las cosas no terminan ahí, sino que es nuestra labor extender esas buenas noticias a otras personas. Queremos pedirte, Señor, que el día de hoy nos quites el velo a algunas de esas cosas que nos detienen de cumplir con esa misión. Nos vamos a poner en tus manos a través de todo este mensaje, Señor, y te pedimos que sea tu Espíritu el que nos guíe y el que nos ayude a orar. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Como vamos a hablar de la misión, pues vamos a empezar platicando acerca de qué es este asunto de nuestra misión. Miren, ¿alguna vez se han preguntado por qué a los misioneros les llamamos misioneros? Porque es gente que está específicamente cumpliendo con la misión que Dios nos puso a todos los creyentes a cumplir en esta tierra. Es decir, extender el Evangelio de Cristo. Muchas personas creen equivocadamente que este asunto de las misiones y de llegarle a otras naciones empezó cuando Jesucristo ascendió al cielo y en Mateo 28 nos dijo: hagan discípulos de todas las naciones. Pero eso no es verdad. De hecho, lo que quiero que vean para empezar este mensaje es cómo la Biblia, desde inicio hasta fin, es un manual de misiones. O sea, nos enseña cómo tenemos que ser misioneros todos nosotros en el lugar en donde estemos. Les dividí la primera parte del mensaje en 3 tiempos. El primero de ellos dice en su programa, desde el principio. Quiero que vean cómo desde el principio de los tiempos, desde el principio de la Biblia, Dios está hablando de misiones. De hecho, si leen la primera línea de la Biblia, dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y después nos da una descripción de cómo creó el mundo. ¿Por qué empieza hablándonos del mundo? Porque Él diseñó todo este universo para que este planeta estuviera específicamente en el lugar perfecto para que los seres humanos pudieran habitar en él. Nosotros somos el objeto de su amor. ¿Ya? Cuando le dijo a Adán y a Eva: llenen la tierra, ¿de qué les estaba pidiendo que la llenaran? De gente como ellos, que son portadores de la imagen de Dios. Cuando Dios empieza a su pueblo, llama a Abraham para empezar al pueblo de Israel, y en el capítulo 12 de Génesis le hace promesas maravillosas. Una de ellas, fíjense lo que dice Génesis 12, versículo 3, dice: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Acuérdense que en ese momento la mayor parte de las familias de la tierra, de hecho todas las familias de la tierra, no están dentro del plan de Dios, están en contra, ¿no? Y le está diciendo: tú vas a hacer la bendición para todas las familias. Es decir, esa es una promesa con misiones en mente. Llegarle a naciones que en ese momento ni siquiera sabe que existen, Abraham. Luego dice: durante el proceso de madurez. ¿Qué quiere decir eso? Miren, hemos hablado muchas veces de cómo una manera de entender el Antiguo Testamento
es ver al pueblo de Israel desde su inicio hasta la llegada de Cristo como la vida espiritual de un creyente. Cuando empieza el pueblo de Israel, es un creyente bebé, inmaduro. Y por eso al principio Dios les pide que se aíslen de la gente a su alrededor. Les dice, no se junten con las naciones de alrededor, porque esas personas los van a influenciar de forma equivocada. Van a terminar adorando a sus dioses y haciendo cosas que para mí son abominables. Que si lo piensan, es de alguna manera lo que hacemos con nuestros niños, ¿no? O sea, cuando son chiquitos, no les dices, no te juntes con estos porque son malos. Curiosamente, nuestros hijos siempre son buenos y los otros son malos, ¿no? Pero bueno, pero les decimos, júntate con buenos niños, dime con quién andas y te diré quién eres. Es lo mismo que está haciendo Dios con el pueblo de Israel. Le está diciendo, manténganse aislados, pero después cuando llegan a ser gente madura, o deberían de haber llegado a ser gente madura, esa práctica empieza a cambiar. Dios empieza a cambiar las cosas. Si quiero que lo vean clarito cómo cambia. Fíjense, en el libro de Números, en el capítulo 6, hay una oración, una bendición que es muy conocida en el pueblo judío. De hecho, es una bendición típica entre los judíos. Se conoce como la bendición sacerdotal o la bendición arónica, porque el que hace esa bendición es Aarón. Y fíjense cómo lee. Número 6, 24 al 26 dice, que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Esa, como podemos ver, era una oración específicamente diseñada para el pueblo de Israel. Pero quiero que vean cómo se transforma esa misma oración cuando la hacen los salmistas muchos años después. Es la misma oración, pero vean cómo cambia. En el Salmo 67, versículos 1 y 2, dice, Dios nos tenga, ya no está hablando de ustedes, sino de todos nosotros. Dice, Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Esa ya es una oración misionera. Dice que en todas las naciones conozcan a tu salvación, que en ese momento es una promesa que va a llegar. ¿Ok? Pero ya están pensando en todas las naciones. Y luego viene Cristo, después con Cristo, dice su programa. Miren, es muy interesante si tú lees los evangelios, darte cuenta cómo Jesucristo desde el principio les está tratando de decir que esto no es nada más para los judíos, pero no le entienden. O sea, en Juan 10, Jesucristo les dice, yo soy el buen pastor y ustedes las ovejas. Pero les dice, pero tengo ovejas de otro rebaño que tengo que traer a este rebaño. Y no le entienden. En Mateo 28 les dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y asciende al cielo, pero no le entienden. ¿Qué hacen sus discípulos después de que Jesucristo asciende? Se quedan en Jerusalén, predicándole nada más a judíos. Dice, tiene que pasar lo que sucede con Esteban en Hechos 7, cuando matan a Esteban, la iglesia empieza a ser perseguida por los judíos y muchos judíos que ya eran seguidores de Cristo salen corriendo a otros lugares. Pero no es hasta Hechos 10 en donde Pedro le predica a un señor que se llama Cornelio, que era un soldado romano y que era gentil. Y le predica y recibe al Espíritu Santo, y eso le sorprende a Pedro y le sorprende a toda la iglesia. Dicen, ¿cómo? Pero el Espíritu Santo no puede andar salvando gentiles. No, pues ya lo salvó, ¿no? Entonces, de ese momento empiezan a predicarle a gentiles, y a la persona que Dios le encarga llevar su palabra a los gentiles es al apóstol Pablo. Y fíjense cómo lo explica Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice así: ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son los no judíos, tú y yo somos gentiles. Dice que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús, ¿mediante qué? El Evangelio. Dice, esto es lo que a los judíos les costó tanto trabajo aceptar, que el Evangelio, las buenas noticias, eran para todo el mundo, para todas las personas del mundo. Ellos pensaban que el Mesías iba a ser un Mesías que los venía a liberar del poder de Roma e iba a llevar al pueblo de Israel a gobernar el mundo. Y Jesucristo le está diciendo, no se trata de este mundo, se trata de otro mundo. Entonces, si esa es la misión, entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Hacer discípulos, fíjense, ¿de quién? De toda la gente que nos quede a tiro. Dios te va a llevar a diferentes lugares, te va a poner en diferentes trabajos, en diferentes países,
a lo mejor en diferentes ciudades de este mismo país o de otros países. Y lo que espera de ti es que hagas discípulos de toda la gente que te quede cerca, a los que tú puedas influenciar de alguna manera. Pero la verdad de las cosas es que la mayor parte de nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Bien, yo estoy convencido que no lo hacemos porque empezamos en el lugar equivocado. O sea, yo estoy convencido que para poder cumplir tu misión necesitas hacer 3 cosas. Necesitas acordarte de algo, amar a alguien y luego tomar acción. Acordarte de algo te va a llevar a amar y amar te va a llevar a tomar acción. Pero la gente empieza por el final, quieren simplemente, ok, eso es lo que tengo que hacer, y tratan de hacerlo sin las primeras 2 y entonces no funciona. Entonces el día de hoy lo que quiero que veas es cómo funcionan cada una de ellas que te van llevando de un punto al otro, y vamos a orar por nosotros para que Dios nos ayude en cada uno de esos pasos. Dice el programa, ¿qué hace falta para cumplir nuestra misión? Fíjate, lo primero que tienes que hacer es acordarte de algo, y antes de decirte de qué, quiero que sepas por qué. Fíjate, el número 1 en tu programa dice, acordarte te da la motivación correcta. O sea, cuando tú te acuerdas de lo que te voy a decir en este momento, te va a dar la motivación correcta, porque mucha gente expande el evangelio, habla de Cristo, pero por las razones equivocadas. O sea, Pablo mismo en su época dice que había gente que estaba predicando la palabra por interés económico, ¿no? Por ganancia personal. Hay gente que por eso lo hace, aún en nuestros días. Hay gente que predica la palabra porque quiere estar bajo el reflector, que la gente les aplaude y los abrace y les diga, uy, qué bueno eres. Esas son las razones equivocadas. Para que puedas tener la motivación correcta, te voy a decir de qué te tienes que acordar. Te tienes que acordar del evangelio de Cristo. Tienes que tener clara en tu mente en todo momento qué significa el evangelio de Cristo. Y si eso es tan importante, pues entonces vamos a platicar un poquito acerca de qué es el evangelio de Cristo. La palabra evangelio significa literalmente buenas noticias o buenas nuevas. Mucha gente no entiende por qué son buenas nuevas. Para entender qué tan buenas son las noticias, tienes que entender qué tan mal estaba la situación. ¿Están de acuerdo? O sea, si tú, por ejemplo, fueras el gerente general de un hotel y yo te dijera, te tengo una buena noticia, te vamos a hacer supervisor de alimentos y bebidas, esa no sería una buena noticia, ¿no? Te estarían bajando de puesto. Pero si no tuvieras trabajo y yo te dijera, te tengo una noticia, te vamos a dar un puesto como supervisor de alimentos y bebidas, entonces sería una buena noticia porque está mejorando la situación, ¿no? Bueno, entonces tenemos que entender primero cómo estaba la situación antes de Cristo, es decir, sin Cristo en la película, ¿cómo estábamos nosotros? Pablo lo explica en su carta a los Efesios en el capítulo 2, fíjense lo que dice el versículo 1, dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Nosotros estábamos muertos, ¿por qué? Por lo que Adán y Eva hicieron en Génesis 3, cuando desobedecen a Dios, lo que hacen es romper su relación con Dios. Al romper su relación con Dios, su vida espiritual se muere, ¿verdad? Y por un efecto cósmico increíble, toda la gente que nace de ellos, nace igual que ellos. Es decir, todas las personas nacemos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Ahora, ¿por qué es tan importante entender que estábamos muertos en pecados? Miren, si Pablo hubiera dicho, ustedes estaban enfermos en sus pecados, la historia sería otra. Porque una persona que está enferma puede hacer mucho por sí misma, ¿no? O sea, si tú estás enfermo, ¿qué haces? Le llamas al doctor, vas y compras medicinas, a lo mejor descansas, ¿no? Te haces un caldito de pollo, te quedas en tu casa viendo la tele, ¿no? O sea, haces algo por ti. Pero si estás muerto, ¿qué puedes hacer por ti? Nada. O sea, si tú estás muerto, hace falta que algo externo te ayude, ¿no? Si ahorita alguna persona aquí le da un ataque al corazón y cae en el piso, él solo no puede hacer nada, pero alguien que sepa aquí lo que se tiene que hacer puede llegar y tratar de ayudar a revivirlo. Y ese fue nuestro caso. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y no podíamos hacer absolutamente nada por nosotros mismos. Y ese es el punto de Pablo. Dice, ¿te acuerdas que estabas muerto? O sea, ¿te acuerdas que no había posibilidad de salvación? No había posibilidad de vida eterna, no había posibilidad de espiritualmente nada si no fuera porque el Espíritu Santo llegó en tu ayuda, y así como en las películas que le hacen, ¿no? Eso fue lo que vino el Espíritu Santo e hizo con tu espíritu, y aparte te abre los ojos
para que veas a Cristo, para que veas la belleza de Cristo, para que veas el amor de Cristo. Esto no sucedió porque tú eres una persona muy inteligente que un día agarró una Biblia, empezó a leer la Biblia y entonces se abrió sus ojos. Y si no fuera porque el Espíritu Santo vino a revivirte, no hubieras podido. Entonces, estábamos muertos espiritualmente. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? ¿Qué pasa con una persona? ¿Qué causa el hecho de que estés muerto espiritualmente? Continúa Pablo en el versículo 3. Dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Y fíjense lo que dice esa última línea: siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos. Fíjate, el problema cuando tu espíritu está muerto es que tú estás literalmente esclavizado a tu naturaleza pecaminosa. ¿Entiendes lo que eso significa? ¿Han utilizado un GPS de su teléfono para llegar a alguna dirección? O sea, que pones la dirección y entonces el teléfono te dice, curiosamente empiezan con direcciones, dicen, empieza a manejar hacia el norte. Como si supiéramos dónde está el norte siempre, ¿no? Pero empieza a manejar hacia el norte, 2 kilómetros, 100 metros, vuelta a la izquierda, 200 metros. No, te va diciendo. ¿Y qué pasa si te pasas o das la vuelta mal? Recalculando, de vuelta en U, ¿no? Ese es un GPS. Bueno, lo que está diciendo Pablo es que tú y yo nacimos con un GPS que nos dirige al pecado. Esa es la cosa más alucinante para los seres humanos cuando entendemos lo que dice la Biblia. Tú y yo nacimos programados para alejarnos de Dios, programados para alejarnos del único camino posible al verdadero gozo en tu vida. Estás programado para alejarte, ¿no? Y mucha gente, cuando hablamos de estas cosas con ellos, cuando yo hablo con ellos, me dicen, ¿y cuál es el problema con eso? ¿No? Yo puedo vivir mi vida como yo quiera. Te voy a decir cuál es el problema. Termina el versículo 3 diciendo esto: como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. O sea, el problema es que, fíjate, nosotros de nacimiento por naturaleza nacimos como objetos de la ira de Dios. Es decir, tú no naciste en un terreno neutral en relación a Dios. Naciste como enemigo de Dios. Naciste como un rebelde que está en contra de Dios. Por eso Juan 3:17, les decía hace unas semanas, todo el mundo sabe Juan 3:16, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo. Pero poca gente se acuerda de Juan 3:17, en donde Jesucristo dijo, yo no vine a condenar al mundo. ¿Por qué no lo vino a condenar? Porque ya está condenado. O sea, el mundo ya estaba condenado cuando Jesucristo vino. Lo que vino fue a salvarnos, a rescatarnos, porque ya estaba condenado. Y por eso ese capítulo 3 de Juan termina diciendo, el que cree en Jesús tiene vida eterna, el que no cree en Jesús no tiene vida eterna, y dice, permanece en la ira de Dios, o la ira de Dios permanece en él. Entonces, eso significa que toda la gente de este mundo está dividida en dos grupos. Hay gente que todavía permanece en la ira de Dios, y gente que por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, por el trabajo que hizo Jesucristo en la cruz y pusimos nuestra fe en Él, fue removido de la ira de Dios. Y la pregunta es, ¿recuerdas eso? ¿Recuerdas en dónde estabas antes, lo que eras antes, lo que Jesucristo hizo por ti? ¿Saben qué pasa? Por el lugar en donde vivimos, estas cosas no nos pegan como nos deberían de pegar. Porque vivimos en un país que de alguna manera es cristiano, ¿no? Es un país católico, todos crecimos hablando de Cristo. Entonces como que no nos pega de la misma manera el saber dónde estábamos antes. Porque todo el mundo piensa que estaba relativamente bien. Miren, oí esta semana varios testimonios que realmente me impactaron mucho. Oí de un muchacho iraní que llegó a vivir a Estados Unidos. Cuando el asunto del ayatollah Khomeini, ¿se acuerdan? Cuando tomaron los musulmanes el control de Irán, entonces ellos salieron corriendo. Y años después, Irán tomó como rehenes a toda la gente que estaba en la embajada de Estados Unidos, ¿se acuerdan? Estuvieron como un año, un poquito más de un año como rehenes. Y dice que toda la gente se fue contra los iraníes que vivían en Estados Unidos, que es lo que siempre pasa, ¿no? Dice que les ponchaban las llantas de los coches, les rompían las ventanas. Dice, pero una maestra mía, en lugar de tomarme odio, me tomó amor. Y me empezó a hablar del Evangelio de Cristo. Y entonces se convirtió y se hizo cristiano. Años después de lo de las Torres Gemelas, ¿se acuerdan que años después mataron a Osama Bin Laden? Y la comunidad cristiana en la que este muchacho estaba celebrando la muerte de Osama Bin Laden. Entonces le preguntaron a él, ¿no te da gusto? Y les dijo, pues la verdad, no puedo celebrar la muerte de Osama Bin Laden. Le dicen, ¿estás condenando el terrorismo? Y dijo, no,
Estoy pensando que yo estaba igual que él. Estoy pensando que yo también era un terrorista. Que si leo la Biblia correctamente, Pablo era un terrorista. Pablo estaba matando cristianos, aterrorizando a la iglesia, y fue por la gracia del Espíritu Santo que se transformó. No fue Pablo, fue Dios. Dice, ¿cómo podemos celebrar la muerte de cualquier persona fuera de Cristo? Cuando nosotros estábamos exactamente en el mismo lugar. Tú y yo estábamos ahí. Éramos terroristas, aunque no anduvieras matando cristianos literalmente. Jesucristo vino y levantó esa barra. Dijo, si te enojas y odias a tu hermano, en tu mente es como si lo estuvieras matando. Entonces tú y yo estamos en el mismo lugar que toda la gente que está fuera de Cristo. Pero Pablo continúa en el versículo 4 con dos palabras que son maravillosas para nosotros. Dice, pero Dios. La persona que no tiene esas dos palabras en su vida, pero Dios, está perdido. Porque el que hace todo es Dios. Entonces fíjense cómo dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. O sea, tú y yo merecíamos estar dentro de la ira de Dios, pero Dios envía a Jesucristo que viene y nos libera. ¿Y sabes qué es importantísimo? Que entiendas de qué te vino a liberar. Porque mucha gente piensa que nos vino a liberar para que pudiéramos hacer lo que nosotros quisiéramos. No te vino a liberar para eso. De hecho, de eso es de lo que te vino a salvar. Porque tú estabas esclavizado a hacer lo que te daba la gana. Los impulsos de tu cuerpo es exactamente lo que hacías. Él lo que vino es a liberarte, escucha esto, para que pudieras hacer lo que Él quiere para ti, que es una vida plena. Entonces te vino a liberar de la esclavitud que tenías a los deseos de tu cuerpo para que puedas vivir para Él. Gracias al sacrificio de Jesucristo, fíjense, su justicia nos cubre totalmente y ahora en lugar de enemigos de Dios, pasamos a ser hijos de Dios. Ese es el Evangelio. Y cuando lo recuerdas y lo tienes claro, acabas de dar el primer paso para poder cumplir con tu misión. Ahí empieza. No predicando, entendiendo el Evangelio de Cristo. Pero se nos olvida. Por eso, fíjense, esta primera oración que vamos a hacer, le vamos a pedir a Dios para nosotros. Ponos la primera oración, por favor. Fíjate que nos recuerde de dónde nos sacó y cómo nos sacó de ahí. Te voy a dar un ratito para que ores por ti. No ores por nadie más. En este momento, pídele a Dios que te recuerde constantemente en dónde estabas sin Él, cómo vivías sin Él y cómo te sacó de ahí, qué tuvo que hacer para sacarte de ese lugar. ¿Okay? Vamos a orar, cada quien. Ahora quiero que pidas esas mismas cosas para la gente a tu alrededor, para la gente de nuestra iglesia, para la gente a la que amas, la gente que está alrededor de ti. Pídele lo mismo.
Padre Santo, quiero pedirte por cada uno de nuestros corazones, Señor. Señor, yo sé que es muy común en nosotros olvidarnos de dónde estábamos antes de ti. Para muchos de nosotros es simplemente ignorancia de saber en dónde estábamos. Pero sin esa conciencia, Señor, jamás vamos a empezar a caminar hacia donde deberíamos de caminar. Permítenos vernos como éramos antes de ti. Permítenos encontrarnos en tu palabra y saber que éramos rebeldes, Señor. Y no dejes que se nos olvide, Señor, que aunque tú amas al pecador, odias el pecado, al grado que la forma de eliminarlo de nuestras vidas fue destrozando a tu Hijo Jesucristo en esa cruz. No permitas que ese sacrificio se nos olvide, Señor. Manténlo siempre claro en nuestra mente, que fuiste tú y fue por gracia. Te pido esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cuando nosotros somos conscientes de eso, o sea, acordarnos de eso, fíjate, lo que va a hacer de forma natural es llevarte a amar. Y aquí el amor es importantísimo porque dice el número 2 en su programa: amar elimina los obstáculos. Amar elimina los obstáculos. O sea, el recordar lo que hizo Jesucristo te da la motivación correcta, pero el amor, fíjate, lo que va a suceder es cuando te acuerdas totalmente de lo que hizo Jesucristo, se va a empezar a inundar tu corazón de amor. Primero, por Dios. Cuando realmente entiendas lo que hizo, tu amor por Dios va a empezar a llenar tu corazón hasta que se desborda. Y entonces fíjate lo que va a pasar: vas a empezar a ver a la gente a tu alrededor de forma diferente, poco a poco. Los vas a empezar a ver como Dios los ve, hasta que llegue un momento en que te vas a dar cuenta que son criaturas de Dios exactamente iguales a ti. Y ese amor es lo que te va a empujar hacia hacer tu misión realmente. Entonces, el evangelio de Cristo es lo que te empuja a amar a los demás. Les voy a decir cuál es el problema: somos muy olvidadizos. La cruz de Cristo constantemente se nos olvida, o sea, deja de ser el enfoque de nuestra vida. Pablo, en su carta a los Filipenses, dice una frase que las primeras veces que yo estudié esa frase, trabajando yo en relaciones humanas, me daba cuenta de lo irónico de lo que estaba diciendo ahí Pablo. Dice Filipenses 2:4: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Díganme, ¿quién hace eso? ¿Quién pone primero los intereses de otras personas antes que los suyos propios? Si tú eres padre de familia, y a lo mejor hay que calificar eso y decir, si eres un buen padre de familia, seguramente estás pensando, yo pongo los intereses de mis hijos antes que los míos. Pero aquí está hablando de toda la gente a tu alrededor. Entonces piensa, ¿pones los intereses de tus amigos antes que los tuyos? ¿De tus vecinos? ¿De tus compañeros de trabajo? Te la pongo más difícil: ¿de tus enemigos? ¿Pones los intereses de otras personas antes que los tuyos? Pablo sabía que la gente no hace eso a menos que estén concentrados en la cruz de Cristo, y por eso ese pasaje continúa y Pablo lo que va a hacer es dirigirnos a la cruz de Cristo. Fíjense cómo continúa, versículo 5 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice, Jesucristo tuvo que poner nuestros intereses primero que los de Él, dejar su deidad en el cielo, despojarse de ella, bajar a convertirse en un ser humano vulnerable, mortal, y luego sacrificarse en la peor muerte posible inventada por el ser humano para darnos vida. Dice, ese debería ser nuestro enfoque, estar todo el tiempo pensando en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Fíjate, jamás vas a poner a otras personas primero que a ti si no tienes claro lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti. Pero si lo tienes claro, ya no te cuesta tanto trabajo. Miren, otro de los testimonios que escuché, hay un pastor en Texas que es de descendencia iraní. O sea, él nació en Estados Unidos, pero a los 2 años se fue a vivir a Irán. Se llama Afshin Siafat. Este señor, llegaron a los 2 años a Irán, ahí creció,
E igual que el otro, cuando de repente lo del Ayatollah Khomeini salieron corriendo, ¿ok? Este señor se hizo pastor, hoy es cristiano, es pastor en Estados Unidos y dice que más o menos una vez cada año y medio, 2 años, van él y un equipo de personas a un país vecino de Irán. Como él habla perfectamente farsi, que es lo que hablan en Irán, van a entrenar a personas que son tocados por la iglesia clandestina. En Irán hay una iglesia clandestina porque ahí predicar el evangelio de Cristo lleva pena de muerte. Entonces hay una iglesia clandestina y cuando hay gente que es tocada por el evangelio y les preguntan, ¿quieres que te entrenemos para que puedas extender esto? Se salen de Irán, se van al país de al lado y ahí llega este individuo y los entrena. Dice, ¿sabes cuándo sabemos que esa gente realmente entendió el evangelio? Dice, mira, para ser honestos, la mayor parte de los iraníes que escuchan esto, escuchan el evangelio y los invitan a ser entrenados por pastores que vienen de Estados Unidos, la razón por la que acuden es porque piensan que ese es su boleto a Estados Unidos. Dicen, no, pues vamos, igual y me entrenan y luego me quieren llevar con ellos y nos vamos, ¿no? Dice, entonces llegan y nosotros ya sabemos que muchos de ellos lo que quieren es escaparse de Irán. Dice, pero sabemos que entendieron el evangelio cuando les ofrecemos la oportunidad de irse a Estados Unidos y dicen, ¿estás bromeando? Después de saber lo que sé, ¿tú crees que puedo irme de aquí y dejar a mi gente como está? Tengo que regresar. Tengo que ir a predicarles el evangelio. Tengo que ayudarles a que abran los ojos y vean lo que Cristo hizo por ellos. Yo te pregunto, ¿sentimos ese peso? ¿Verdad que no nos pesa igual aquí? O sea, volteamos a ver a la mayor parte de la gente y pensamos, no, estos están bien. Si no tienen a Cristo, son objeto de su ira. Están igual que los iraníes, nada más porque no sean musulmanes, no están mal. Entonces entiendes. Miren, cuando nosotros empezamos a entender el evangelio de Cristo y empezamos a sentir la inundación de amor, si tú empiezas a decirle a Dios, Señor, quiero hacer tu voluntad, ponme gente en el camino, te va a poner gente, te va a empezar a rodear de gente que necesita escuchar algo acerca de Cristo. Y yo no sé a quién te va a poner. Digo, hay gente como, por ejemplo, los discípulos de Cristo, algunos de ellos se quedaron en Jerusalén. Ellos simplemente le siguieron predicando a los vecinos y a los demás judíos que estaban ahí cerca. Pero hubo otros a los que los mandó a países lejanos. O a Pablo, fíjense, ¿a quién le mandó a predicar a Pablo? A gentiles, algunos de ellos no amigos, enemigos. Pablo le estaba predicando el evangelio a los romanos que luego lo iban a decapitar. Pero eso lo mandó Dios. Entonces yo no sé a quién va a poner, pero te va a poner gente. Y lo que tenemos que entender, fíjense, una de las cosas que Jesucristo estuvo trabajando con sus discípulos y luego Pablo nos lo enseña, dice, cuando estás en Cristo ya no hay división. Ya no hay judíos y griegos, ya no hay enemigos o amigos, ya no hay hombres o mujeres. Todos somos criaturas de Dios. Somos diferentes porque crecemos en lugares diferentes, ¿verdad? Con culturas diferentes, pero a los ojos de Dios, fíjense, a los ojos de Dios no nada más somos iguales. La oración de Jesucristo es que seamos uno en Él. En Juan 17, Jesucristo hace una oración muy larga, se los he platicado muchas veces. Lean Juan 17, Jesucristo ora por Él mismo, ora por sus discípulos y luego por los que van a creer gracias a sus discípulos. Y fíjense lo que dice en el versículo 21, Juan 17, 21 dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Oyeron lo que acaba de decir? Cuando el mundo empieza a ver que gente diferente, gente que antes tenía división, gente que antes se odiaba, de repente en Cristo se convierten en familia, se convierten en uno, ahí es cuando la gente dice, entonces Jesucristo definitivamente venía de Dios. O sea, esto tiene que ver con Dios cuando nos hacemos uno. Pero para eso hace falta que el amor de Dios inunde tu corazón y se desborde al grado que empieces a amar a la gente a tu alrededor porque son criaturas de Dios. Entonces, esta es nuestra segunda oración. Vamos a orar por nosotros mismos y esto es lo que vamos a pedir. Le vas a pedir, déjame ver el dolor de los demás. Déjame ver cómo la cantidad de decisiones equivocadas que toman tiene que ver con su necesidad de ti. Cómo su GPS lo sigue alejando de ti. Entonces déjame ver cuánto les duele, y ver que te necesitan. Entonces vamos a orar por cada uno de nosotros. Tú ora por ti. Pídele estas cosas.
Ahora pide por la gente a tu alrededor. Pide lo mismo para ellos. Padre Santo, quiero pedirte, Señor, para todos nosotros, que nos quites el velo de los ojos, que nos dejes ver a la gente en el estado en que realmente está. Sé, Señor, que somos expertos en engañarnos a nosotros mismos y hacernos creer que toda la gente está bien. Ayúdanos, Padre, a rascar un poquito más profundo de la superficie en nuestras relaciones, para que podamos empezar a ver el dolor profundo con el que la gente vive, específicamente porque no te tienen en su vida, porque no tienen tu fuerza, no tienen tu luz, no tienen tu consuelo, no tienen una familia que realmente los ame, pero un amor real, el que viene de ti. Ayúdanos, Señor, a ver a la gente como tú la ves, a darnos cuenta como todos, aún los que parecen más seguros de sí mismos, te necesitan desesperadamente. Abre nuestros ojos, Padre, te lo pedimos en el hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren, cuando recordamos estas cosas y el amor de Dios empieza a llenar nuestro corazón, lo que hace es empujarnos a la tercera parte, que es actuar. Y cuando tú tomas acción, pues empiezas a vivir realmente tu misión. O sea, tú y yo necesitamos vivir para aquello que Dios nos dejó en esta tierra. Y miren, para decírselos de forma muy simple, todo lo que tienes que hacer, si estás consciente del Evangelio, si realmente entiendes el Evangelio de Cristo, empieza a acercarte a Dios de manera que empieza a inundarte de amor. Déjate llevar, déjate guiar a donde Él te mande, a la gente que Él te mande. Y con esas personas a donde Él te mande, tenemos que hacer dos cosas. La Biblia nos dice que hay dos cosas que hacer. En Hechos 1:8, Jesucristo dijo estas palabras: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesucristo nos está diciendo que nuestro trabajo es ser sus testigos. No ser abogados defensores de Jesucristo, ni fiscales de distrito contra los pecadores, es testificar para Él. Eso simple y sencillamente significa que le cuentes a la gente lo que Dios hizo por ti. ¿Dónde estabas antes? ¿Qué hizo Cristo y dónde estás hoy? ¿Se dan cuenta por qué es tan importante tener claro el Evangelio? Si tú no eres consciente de dónde estabas antes de Cristo, ¿cómo se lo vas a contar a alguien? ¿Cómo le vas a explicar el milagro de transformación que hizo Dios en tu vida? Necesitas testificar, pero aparte tienes que hacer una segunda cosa, que es a la que la gente no le gusta. Tienes que hablar de las buenas noticias de salvación y contarle a la gente el Evangelio de Cristo. ¿Okay? En Romanos 10, Pablo nos dice exactamente la necesidad de platicarle a la gente estas cosas. Fíjense lo que dice a partir del versículo 14, dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Miren, esa última pregunta, ¿quién predicará sin ser enviado? La respuesta es nadie. Dios nos envía. Para eso estamos aquí. Él nos está enviando. Nuestra misión es acerca de extender el Evangelio de Cristo. ¿Okay? Continúa, dice: así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Y termina en el versículo 17: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. O sea, aparte de compartir tu testimonio, necesitas compartir el Evangelio de Cristo. Miren, aquí en Comunidad de Fe creemos firmemente en que la manera más eficaz de hacer esas cosas es hacer este trabajo a través de las relaciones. Es decir,
Nosotros vamos a lugares, nos conectamos con la gente y primero establecemos confianza y amor. O sea, nos relacionamos con la gente para que nos conozca y entienda que es un amor real el que nos está llevando a hacer estas cosas. Cuando estableces esta confianza y este amor, entonces puedes rascarle un poquito a la relación superficial y empezar a compartir tu testimonio, y empezar a compartir nuestra fe. Como les dije hace unas semanas, fíjate, mientras más compartes con la gente el Evangelio de Cristo, más fácil se te va a hacer y más vas a aprender. Porque la gente tiene necesidad, ¿eh? Miren, una de las cosas más interesantes para mí es que yo cuando entablo una relación con la gente con la que hago ejercicio, con la gente que vive cerca de mí, y les empiezo a hablar un poquito acerca de Cristo, cuando te das cuenta de la necesidad, la gente tiene hambre, la gente quiere saber. Y yo sé que nos da miedo porque no sabemos todo, pero eso te va a empujar a estudiar. Le puedes decir a la gente, no sé, pero voy a preguntar, o no sé, pero acompáñame y preguntamos. Pero mientras más vayas tú a estudiar, más fácil y más vas a saber. Ahora, sabemos que para algunos de nosotros va a ser ir a los confines de la tierra. Tenemos gente de esta iglesia que está literalmente al otro lado del mundo predicando la palabra en lugares en donde es peligrosísimo hacerlo. Tenemos gente en otros países que no son tan peligrosos. Tenemos gente que simplemente sale en nuestro mismo país. O sea, a lo mejor te toca ir a los confines de la tierra, pero para la gran mayoría es a los confines de la cuadra. ¿No? O sea, no hace falta ir tan lejos para encontrar a gente que no tiene a Cristo en sus vidas. ¿No? La oficina de al lado. Es más, miren, la razón por la que estoy sentado aquí predicando el día de hoy es porque cuando trabajaba yo para Toshiba en 1988, un vecino de cubículo se acercó a compartirme del Evangelio en mi trabajo y me invitó a la primera iglesia a la que yo fui y escuché el Evangelio de Cristo en el trabajo. Entonces Dios te va a llamar a llegarle a la gente que está a tu alrededor, a donde te mande, en donde estés. Eso tiene que, fíjense, la gente confunde el propósito de Dios. Quiero saber el propósito de Dios para mi vida. Creen que tiene que ver con qué carrera estudian, en qué ciudad tienen que vivir, con qué personas se tienen que casar. Eso no tiene que ver con tu plan de Dios. El plan de Dios para tu vida es a quienes les vas a extender el Evangelio de Cristo. Ese es su plan. Y a lo mejor a ti te toca para impactar a miles de vidas o para impactar una. Pero ese es tu plan. Miren, estas cosas son de verdad irónicas. Yo sé que yo creo que nadie, a lo mejor uno por ahí, pero lo más probable es que ninguno de nosotros tengamos que dar nuestra vida por el Evangelio de Cristo. Nadie te va a perseguir aquí en este país y va a tratar de quitarte la vida por ser cristiano. Pero te voy a decir lo que sí tienes que hacer: incomodarte. Vas a tener que salir de tu círculo de comodidad, de confort, de seguridad, para hablar con alguien, para preguntarles cómo están, ¿no? Para ver si realmente están tan bien como te dicen. Porque una persona que le dices, ¿cómo estás? Bien, le dices, no, en serio, ¿cómo estás? Prepárate. Porque te van a empezar a platicar cómo están y vas a tener oportunidad de predicarles. Y tristemente, la gran mayoría de todas maneras no lo va a hacer. ¿Y saben por qué? Porque a lo mejor esto te toca y dices, sí es cierto, mañana lo intento. Y vas a ir y vas a hablar con alguien y te va a rebotar y vas a decir, no, no funciona. Porque estás empezando en el lugar equivocado. Primero, tienes que ser consciente de quién eras antes, de realmente recibir el impacto del Evangelio de Cristo en tu vida, saber que Él te rescató gratis, que tú no hiciste nada, no tienes ningún mérito y que Él de todas maneras te dio vida. Y entonces vas a empezar a recibir su amor y ese amor va a crecer tanto que no lo vas a poder evitar, vas a tener que hablar de Él. Y cuando todos en nuestra iglesia estemos en ese punto, esta iglesia va a ser una iglesia de impacto y va a transformar a la sociedad en la que vivimos. Pero necesitamos empezar por entender su Evangelio y dejarnos amar por Dios. Vamos a orar. Padre, reconocemos, Señor, que no somos gente muy obediente. Al revés, nos cuesta mucho trabajo obedecerte. Y especialmente cuando se trata de cumplir tu plan, cumplir tu misión, extender el Evangelio, es una de las cosas que más trabajo nos cuestan. No nos dejes perdernos y confundirnos, Señor. Ayúdanos en todo momento a mantener en nuestro enfoque
la cruz de tu Hijo Jesucristo. Saber que por amor, Señor, fue a sacrificarse a esa cruz, a dar su vida, a derramar su sangre, para que nosotros pudiéramos tener vida. No dejes que eso se nos olvide, Padre. Permítenos sentir tu amor, sentir tu presencia. Y te pido, Señor, que nos des la fortaleza de carácter para ir y hacer tu trabajo. Amar a la gente de tal forma, Padre, que podamos ver realmente ese dolor que tienen en ellos. Y ayúdanos a tener el valor, Señor, de empezar a hablar. Y luego, Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que sea tu Espíritu el que guíe, porque sabemos que nosotros no sabemos ni qué decir. Pero sé, Señor, que cuando nos dejamos caer en ti, toma control y nos lleva, Señor, nos guía. Danos esa fuerza, Señor. Danos la humildad de saber que te necesitamos a ti, pero que ya que empezamos a hablar, tú vas a dirigir nuestra conversación. Ayúdanos, Padre, a cada uno de los que estamos aquí a llevar tu palabra a donde estemos, al lugar a donde tú nos mandes, a la gente que pongas a nuestro alrededor. Bendice esa semilla que vamos a dejar caer en ese terreno, Señor, para que dé mucho fruto para tu gloria. Te pido esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.